Mi nombre es Carmen García, tengo 64 años, soy contable jubilada y creía haberlo hecho todo bien. Pagué discretamente la entrada de la nueva casa de mi hijo para ayudarle a empezar su vida. Entonces recibí un mensaje de texto. No estás invitada. Mi mujer no quiere que vengas. Sin emoción, sin explicación. Respondí, de acuerdo. Al día siguiente, hice algunas llamadas discretas sobre la hipoteca, el fondo fiduciario, los pagos. Lo que sucedió después, nunca lo vieron venir. El vestido, de un azul marino intenso, de Adolfo Domínguez, colgaba perfectamente planchado del armario, esperándome. Lo había elegido hacía 3 días, elegante pero no ostentoso, el tipo de atuendo que una madre de 64 años debería llevar a la cena de inauguración del caserío de su hijo. Nada que eclipsara a Sofía, por supuesto, esa lección la había aprendido hacía tiempo. Me senté en el borde de mi cama, ajustándome las perlas que Roberto me había regalado en nuestro segundo aniversario. Apenas 2 años de matrimonio antes de que el cáncer se lo llevara también. Primero David, el padre de Javier, cuando mi hijo apenas tenía 12 años. Luego Roberto, cuando por fin había empezado a creer que podría tener una segunda oportunidad en el amor. Los hombres en mi vida parecían destinados a ser efímeros, pero el amor que sentía por ellos, y especialmente por Javier, permanecía como una constante inquebrantable. Mi teléfono vibró sobre la mesita de noche. Javi. Sonreí antes siquiera de leer el mensaje. Probablemente me preguntaba qué postre debía llevar, o si podía llegar un poco antes para ayudar con los preparativos. Siempre había sido atento de esa manera, incluso de pequeño, el tipo de niño que me traía flores silvestres del jardín y dibujaba tarjetas hechas a mano para el Día de la Madre. Cogí el teléfono y deslicé el pulgar por la pantalla. No estás invitada. Sofía no quiere que vengas. Las palabras parpadearon en la pantalla como si estuvieran escritas en un idioma que no podía comprender del todo. Leí el mensaje una vez, luego otra. Mis ojos seguían las letras como si pudieran reorganizarse en algo que tuviera más sentido. No estás invitada. Sofía no quiere que vengas. El silencio en mi dormitorio se volvió denso, sofocante. Podía oír el tic-tac del reloj de la repisa, el murmullo distante del tráfico en la Avenida de la Libertad, el goteo apenas perceptible del grifo del baño que había estado posponiendo arreglar. Sonidos ordinarios de una vida ordinaria, pero ahora cada uno resonaba con una extraña claridad, como si mi mundo se hubiera desplazado ligeramente fuera de su eje. La casa. Su casa de ensueño en las colinas sobre Getaria, con vistas al Cantábrico. La casa con la entrada de 100.000 euros que había transferido desde mi cuenta de ahorro sin dudarlo. La casa cuya hipoteca había avalado porque sus ingresos combinados no habían calificado para el préstamo que querían. La casa cuyos pagos hipotecarios mensuales había estado cubriendo silenciosamente durante los últimos 6 meses, junto con el jardinero, el servicio de limpieza y las pequeñas mejoras que Sofía había considerado absolutamente esenciales, como si la supervivencia de la civilización occidental dependiera de tener grifos de diseño italiano en el baño de invitados. Me había llevado 30 años construir esas cuentas de ahorros. 30 años de trabajar hasta tarde, saltarme vacaciones, conducir mi viejo Seat Ibiza hasta que literalmente se desarmó, comprar ropa en las rebajas y vivir en el mismo pequeño pero coqueto piso en el barrio de Gros que había alquilado cuando Javi era un adolescente. Incluso después de casarme con Roberto, había mantenido mis finanzas separadas, mis ahorros intactos. Para emergencias, le había dicho. Para el futuro de Javi. Roberto lo había entendido. Eres una madre maravillosa, Carmen, había dicho, besando mi frente. Él es afortunado de tenerte. Afortunado. Dejé el teléfono en mi regazo y miré mi reflejo en el espejo del tocador. Una mujer de mediana edad me devolvió la mirada. Cabello gris cuidadosamente peinado, ojos verdes que Roberto había dicho que parecían el mar Cantábrico en un día de verano, líneas alrededor de mi boca que hablaban de décadas de sonreír incluso cuando no me sentía con ganas. Me veía exactamente como lo que era, una contable jubilada que había pasado su vida entera siendo responsable, siendo práctica, siendo el tipo de persona en la que otros podían confiar.
El tipo de persona que podía ser descartada con un mensaje de texto. Volví a leer el mensaje, esta vez prestando atención a lo que no decía tanto como a lo que sí. No había explicación. No había disculpa. Ni siquiera la cortesía de una llamada telefónica. Solo una declaración fría y final, entregada como si fuera información sobre el tiempo. Sofía no quiere que vengas. Ni siquiera era su decisión, al parecer. Ni siquiera tenía el valor de asumirla. Me puse de pie lentamente, sintiendo cada uno de mis 64 años en mis rodillas, en mi espalda, en los músculos de mi cuello que se habían tensado hasta convertirse en nudos. Caminé hacia el armario donde el vestido azul marino colgaba, todavía esperando. Lo toqué una vez, sintiendo la suave tela de lana bajo mis dedos. Luego cerré la puerta del armario. Mi portátil estaba en la mesa de la cocina, rodeado de los extractos financieros que había estado revisando antes de vestirme. Todos los documentos que había firmado en los últimos 2 años se extendían ante mí como un mapa de mi propia ingenuidad. La transferencia de la entrada, el acuerdo de aval de la hipoteca, los formularios de transferencia automática para los pagos mensuales, el fondo fiduciario que había establecido para Maya, mi nieta, que incluía una cláusula que otorgaría a Javi acceso a los fondos para gastos familiares razonables hasta que ella cumpliera 18 años. Había firmado cada papel con amor, con esperanza, con la creencia silenciosa de que estaba construyendo algo hermoso, una base para que mi familia prosperara, un legado que les daría la seguridad que yo nunca había tenido. Ahora, los documentos se veían diferentes, como pruebas en el juicio de mi propia estupidez. Cogí mi teléfono otra vez. Mis dedos temblaron ligeramente mientras escribía mi respuesta. De acuerdo. 2 palabras. Simples, limpias, veraces. Porque lo estaba. Estaba de acuerdo. O lo estaría. Pulsé enviar y luego, sin pausa, busqué otro número en mis contactos. Mateo, soy Carmen García. Mi voz sonó sorprendentemente tranquila. Sé que es fin de semana, pero necesito verte el lunes por la mañana. Es urgente. Mateo Vargas había sido mi asesor financiero durante 5 años, desde poco después de que Roberto muriera y me diera cuenta de que necesitaba ayuda para navegar las complejidades de gestionar 2 herencias y planificar mi propia jubilación. Era joven, probablemente no mayor que Javi, pero tenía la clase de mente ordenada y meticulosa que yo apreciaba. Más importante aún, me trataba con respeto. Escuchaba cuando hablaba. Nunca me había hecho sentir como si mis preguntas fueran estúpidas o mis preocupaciones triviales. Por supuesto, señora García, dijo al instante, y pude escuchar el genuino interés en su voz. ¿Está todo bien? Estoy reevaluando algunas de mis disposiciones financieras, le dije. Todas ellas. Hubo una pausa. Mateo era lo suficientemente inteligente para leer entre líneas. Entiendo, dijo finalmente. ¿A las 9 le parece bien? Perfecto. Colgué y me quedé de pie en mi pequeña cocina, mirando por la ventana hacia el piso del edificio de enfrente, donde una mujer joven estaba dando de comer a un bebé en una trona. La escena se veía cálida, íntima, el tipo de momento que había imaginado tener con Maya cuando fuera mayor. Maya. Mi nieta de ojos brillantes que me llamaba Yaya Carmen y aún se subía a mi regazo para leer libros. La que me había regalado un collar de macarrones pintados por el Día de la Madre y había insistido en que lo usara de inmediato, aunque los colores fueran chillones y no combinara con nada en mi armario. La que me enviaba dibujos por correo porque había decidido que eso era más especial que simplemente dármelos en persona. La pensé, sentada en la mesa de la cena esta noche, preguntándose dónde estaba la Yaya Carmen, preguntándose por qué no había venido a ver su nueva habitación, las pegatinas de mariposas que había estado tan emocionada de mostrarme. Mi corazón se contrajo, pero no cedí ante ello. No todavía. En cambio, caminé de regreso a mi dormitorio y me cambié el vestido azul marino por unos vaqueros cómodos y un jersey. Tenía trabajo que hacer. Los 2 días siguientes transcurrieron en una extraña suspensión. No recibí más mensajes de Javi, ninguna llamada telefónica, ninguna explicación o disculpa tardía.
Era como si la cena hubiera sucedido en un universo paralelo donde yo simplemente no existía. El lunes por la mañana, llegué a la oficina de Mateo 15 minutos antes, con una carpeta llena de documentos y una lista escrita a mano de todo lo que quería cancelar, modificar o revocar. Lo había organizado todo por orden de prioridad, empezando por las transferencias automáticas que podrían procesarse esa misma semana. Mateo me recibió en la puerta de su oficina, un espacio moderno y minimalista con vistas a la bahía de la Concha. Llevaba un traje de Massimo Dutti que le sentaba como un guante, y olía a café recién hecho y a una discreta pero cara colonia. A pesar de su juventud, proyectaba una autoridad y una calma que siempre me habían tranquilizado. Sus ojos oscuros, serios pero amables, me estudiaron por un momento. Me ofreció un café y cerró la puerta detrás de nosotros. Siéntese, dijo, con una voz suave pero firme. Cuénteme qué está pasando. Se lo conté todo. El mensaje de texto, los años de apoyo financiero, el patrón de ser incluida solo cuando era conveniente y excluida cuando no lo era. Hablé con la misma voz tranquila y objetiva que había usado durante décadas para explicar discrepancias en auditorías e irregularidades presupuestarias. Esto no era diferente, en realidad. Solo números que no cuadraban, una inversión que había resultado ruinosa. Mateo escuchó sin interrumpir, ocasionalmente tomando notas en un bloc de notas con una pluma estilográfica. Cuando terminé, se recostó en su silla y me estudió con esos ojos oscuros y penetrantes. ¿Cuánto tiempo lleva sintiéndose así?, preguntó. No apreciada. Era una buena pregunta, una que había estado evitando hacerme a mí misma. Años, admití. Pero pensé, esperaba que las cosas mejorarían. Cuando Maya fuera mayor, que me necesitaría más, no menos. Y ahora, me incitó suavemente. Ahora me doy cuenta de que nunca me necesitaron realmente a mí. Solo mi dinero. Mateo asintió lentamente. De acuerdo. Veamos qué podemos hacer. Lo que pudimos hacer, resultó ser, era sustancial. Las transferencias automáticas podían detenerse inmediatamente. Mi nombre podría ser removido como avalista de la hipoteca en un plazo de 30 días, siempre y cuando Javi y Sofía calificaran para refinanciar por su cuenta o encontraran a otro avalista. Buena suerte con eso, pensé con una punzada de malicia que me sorprendió. El fondo fiduciario era más complicado, pero podía ser modificado para remover el acceso de Javi a los fondos mientras se mantenían intactos los beneficios educativos de Maya. ¿Hay algo más?, preguntó Mateo, mientras revisábamos la lista por tercera vez. Pensé en mi testamento, que actualmente dejaba todo a Javi con la expectativa de que él cuidaría de Maya. Pensé en la póliza de seguro de vida que lo nombraba como beneficiario. Pensé en la cuenta de ahorros que había estado etiquetando mentalmente como emergencias de Javi durante años. Mi testamento, dije. Quiero hacer algunos cambios ahí también. Mateo no pareció sorprendido. ¿Tiene en mente algún cambio específico? Todavía no, admití. Pero creo que es hora de empezar a pensar en legados diferentes. Legados que vayan a personas que realmente los valoren. Mientras salía de la oficina de Mateo esa tarde, mi teléfono vibró con una notificación. Por un momento, mi corazón se aceleró. Tal vez Javi finalmente había entrado en razón. Tal vez había una explicación, una disculpa. Pero era solo una notificación de mi banco, Cuchabank, confirmando que las transferencias automáticas habían sido canceladas según lo solicitado. Sonreí por primera vez en días. Realmente sonreí. El cambio había comenzado. La sonrisa se desvaneció gradualmente mientras caminaba hacia mi coche, pero algo más sólido la reemplazó, una sensación de claridad que no había sentido en años. Como si hubiera estado viviendo en una habitación mal iluminada y alguien finalmente hubiera encendido todas las luces. Esa misma tarde, sonó el teléfono. Era Elena, mi amiga de la infancia, que había vuelto a entrar en mi vida después de que ambas nos jubiláramos. Nos habíamos reencontrado en una reunión de antiguos alumnos y habíamos descubierto que ambas habíamos terminado viviendo vidas completamente diferentes de lo que habíamos imaginado a los 18 años. Carmen, dijo Elena sin preámbulos, su voz siempre un torbellino de energía. ¿Qué demonios está pasando?
He visto a Javi en el supermercado y parecía que se le había aparecido la Virgen en alpargatas. Me recosté en mi silla, no sorprendida de que las noticias viajaran rápido. San Sebastián era una ciudad grande, pero ciertos círculos eran un pañuelo. Las cosas han cambiado, Elena, le dije. Ven aquí, dijo inmediatamente. Ahora. Tengo una botella de Chacoli y tiempo de sobra. Elena vivía en un piso precioso en la parte vieja, todo lo contrario al mío, espacioso, bohemio, lleno de arte colorido y libros apilados en torres precarias. Cuando llegué, ya había abierto la botella y había puesto un plato de gildas y queso idiazabal en su mesa de centro. Vale, dijo, llenando 2 copas. Empieza desde el principio. Se lo conté todo, cada detalle, desde el mensaje de texto hasta mi reunión con Mateo. Elena escuchó con el tipo de atención enfocada que solo las verdaderas amigas pueden dar, sin interrumpir, sin ofrecer soluciones prematuras. Solo pura presencia. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo momento, girando su copa de vino entre sus manos. ¿Sabes qué es lo que más me jode de todo esto?, dijo finalmente. ¿El qué? Que ni siquiera es por el dinero para ellos. Es por el control. Tomó un sorbo de vino, sus ojos brillando con indignación en mi nombre. Querían tu apoyo financiero, pero no querían lidiar contigo como persona. Querían que fueras un cajero automático silencioso que apareciera cuando fuera conveniente y desapareciera cuando no. Querían la vaca, pero sin tener que darle de comer ni limpiar la mierda. Era una forma cruda de decirlo, pero no incorrecta. Y ahora, continuó Elena, están descubriendo que los cajeros automáticos tienen botones de apagado. A pesar de todo, me reí. Era la primera vez que reía genuinamente desde el sábado. ¿Crees que estoy haciendo lo correcto?, le pregunté. Elena me miró como si acabara de hacer la pregunta más ridícula del mundo. Carmen, cariño, has estado haciendo lo correcto durante 64 años. Ya es hora de que, lo correcto, funcione para ti también. Cuando llegué a casa esa noche, había un sobre deslizado bajo mi puerta. Mi nombre estaba escrito en el frente con la letra cuidadosa de un niño, y reconocí inmediatamente la escritura de Maya. Dentro había un dibujo hecho con ceras, 3 figuras de pie frente a una casa. Una mujer alta con el pelo gris, obviamente yo. Una niña pequeña con coletas, obviamente Maya. Y una figura más pequeña que tardé un momento en reconocer como un perro. En la parte inferior, con letras cuidadosamente formadas, había escrito, te echo de menos, Yaya Carmen. ¿Cuándo puedo ir a verte otra vez? Me senté en mi sofá, sosteniendo el dibujo, y sentí las primeras lágrimas reales que había derramado desde el sábado. No lágrimas de autocompasión o rabia, sino algo más profundo. Duelo, tal vez, por la familia que había pensado que teníamos, por la abuela que había esperado ser. Pero también había algo más, un tipo de fiereza protectora que reconocí de cuando Javi era pequeño y otros niños se burlaban de él por no tener padre. Nadie, ni siquiera su propio padre, iba a usar a Maya como un peón en sus juegos de adultos. Doblé el dibujo cuidadosamente y lo puse en mi nevera. Luego regresé a mi escritorio. Tenía que terminar de planificar. Esto no era sobre venganza. No era ni siquiera sobre enseñar a Javi una lección, aunque sospechaba que estaba a punto de aprender una de todos modos. Esto era sobre reclamar mi propia narrativa, sobre reconocer que había estado viviendo mi vida como un personaje secundario en la historia de otra persona cuando debería haber sido la protagonista de la mía. El martes por la mañana, Mateo me llamó para confirmar que todo había sido procesado según lo planeado. Los pagos automáticos se habían detenido. Mi nombre había sido formalmente removido como avalista autorizada en varias cuentas. Los documentos para la modificación del fondo fiduciario estaban siendo preparados por el departamento legal. ¿Cómo se siente?, me preguntó, y pude detectar una nota de admiración genuina en su voz. Como si por fin hubiera despertado, le dije. Y era verdad. Durante las últimas 48 horas, había sentido una extraña energía corriendo por mis venas. No era rabia, la rabia era demasiado caliente, demasiado caótica. Esto era algo más frío y más preciso. Era propósito.
Esa tarde, me senté en mi escritorio con una hoja de papel en blanco frente a mí. Era algo que había estado posponiendo desde que Roberto murió, escribirle una carta. Los consejeros de duelo siempre hablan sobre la importancia del cierre, pero nunca había entendido realmente lo que eso significaba hasta ahora. Asterisco querido Roberto, sé que esto puede parecer extraño, escribirte después de todo este tiempo, pero necesito contarte sobre algunas cosas que han pasado. Cosas que creo que no habrías visto venir, igual que yo. ¿Recuerdas cuando conociste a Javi por primera vez? Tenías tanto miedo de sobrepasar los límites, de intentar ser su padre cuando él ya tenía uno que había perdido. Pero él te aceptó tan fácilmente, te adoraba. Solías decir que era porque yo había criado a un buen hombre, alguien con el corazón abierto. Creo que los dos nos equivocamos sobre eso asterisco. Paré de escribir y miré por la ventana. La joven madre del edificio de enfrente estaba ahí otra vez, esta vez colgando ropa diminuta en un tendedero en su balcón. Algo sobre la domesticidad ordinaria de la escena, las pequeñas camisetas, los calcetines minúsculos mecidos por la brisa, me hizo sentir una punzada aguda de pérdida. Asterisco me descartó, Roberto. Con un mensaje de texto. Después de todo lo que le hemos dado, todo lo que hemos construido para él. Me descartó como si fuera correo no deseado. Y lo extraño es que no estoy tan sorprendida como debería. Creo que una parte de mí ha estado esperando esto durante años. Las llamadas telefónicas que se hicieron menos frecuentes, las visitas que siempre se sentían apresuradas, la forma en que sus ojos se desviaban cuando hablaba sobre mis planes para la jubilación, como si mis sueños fueran inconvenientes menores asterisco. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Elena. ¿Has pensado en qué vas a hacer ahora con todo ese tiempo y, bueno, dinero? Preguntó, directa como siempre. He estado pensando en apuntarme a clases de algo, admití. Siempre quise aprender a bailar tango. Hubo un silencio al otro lado de la línea, seguido de una carcajada. ¿Tango? ¿Tú? La mujer que baila como si estuviera intentando matar cucarachas. Me encanta. Hay una escuela muy buena en ella, se llama El Abrazo. El profesor, Carlos, dicen que tiene la paciencia de un santo y el trasero de un dios griego. Deberías ir. La idea echó raíces inmediatamente. El viernes por la noche, me dirigí nerviosamente a mi primera clase de tango. El estudio estaba en el sótano de un edificio antiguo, un espacio íntimo con suelos de madera pulida y espejos que cubrían una pared. Podía escuchar la música melancólica y apasionada de un bandoneón filtrándose por la puerta. Mi valor casi me falló, pero entonces recordé las palabras de Elena y entré. El instructor, Carlos, era un hombre de unos 50 y tantos, con el pelo plateado peinado hacia atrás y unos ojos oscuros que parecían verlo todo. No tenía el trasero de un dios griego, o al menos no me fijé, pero se movía con una gracia felina que desmentía su edad. Había una intensidad tranquila en él, una confianza que llenaba la habitación. La clase fue, como había predicho Elena, un desastre cómico. Pisé al menos 3 pares de pies diferentes, perdí el ritmo más veces de las que pude contar y mi cara se puso roja como un pimiento del piquillo. Pero también fue la diversión más pura que había tenido en años. Carlos fue increíblemente paciente. El tango no está en los pies, Carmen, me dijo en un momento, su voz un susurro grave cerca de mi oído mientras intentaba guiarme en un simple paso básico. Está aquí. Su mano se posó suavemente en la parte baja de mi espalda, un toque firme y cálido que envió una corriente eléctrica a través de mi cuerpo. Es una conversación sin palabras. Tienes que escuchar, no solo con los oídos, sino con todo tu ser. Por un instante, bajo la luz tenue y al son de la música nostálgica, dejé de pensar y simplemente sentí. El movimiento, la conexión, la historia contada en el espacio entre dos cuerpos. Fue liberador. Al día siguiente, estaba regando las plantas de mi pequeño balcón cuando mi teléfono sonó. El número no estaba en mis contactos, pero reconocí el prefijo. Era local. Probablemente telemarketing, pero algo me hizo contestar. Señora García. La voz era profesional, cortés.
Soy Íñigo Echeverría, de Construcciones Echeverría. Llamo por el proyecto del caserío en Getaria. Parece que ha habido un problema con el último pago. Lo siento, le interrumpí suavemente, sintiendo un frío de jabillo. Creo que tiene el número equivocado. Yo no tengo ningún proyecto con ustedes. Hubo una pausa. ¿No es usted la madre de Javier García? Él nos dio este número como contacto de respaldo para la facturación. Por supuesto que lo había hecho. Por supuesto que Javi había puesto mi información como respaldo. Por supuesto que había asumido que estaría ahí para cubrir cualquier cosa que se saliera de presupuesto. Ya no soy responsable de los gastos del señor García, dije con firmeza. Tendrá que contactarlo directamente. Colgué y me quedé mirando mi teléfono, sintiendo una extraña mezcla de satisfacción y tristeza. La satisfacción era obvia, pero la tristeza me tomó por sorpresa. No era tristeza por la decisión que había tomado, sino por la comprensión de cuán profundamente Javi había dado por sentado mi apoyo. Había estado tan seguro de que estaría ahí que ni siquiera se había molestado en considerar un plan B. Una hora después, mi teléfono sonó otra vez. Esta vez era un número que sí reconocía. Mamá. La voz de Javi sonaba tensa, forzada. Necesito hablar contigo. Hola, Javi. ¿Puedo pasar? Estoy por tu zona, de todas formas. Mentira, pero lo dejé pasar. Claro. Llegó 20 minutos después, y en el momento en que lo vi a través de la mirilla, supe que las últimas 48 horas no habían sido amables con él. Su pelo, normalmente perfectamente arreglado, estaba revuelto. Había ojeras bajo sus ojos y llevaba la misma camisa de vestir arrugada que había visto en las fotos de la inauguración en el Instagram de Sofía. Abrí la puerta y él entró sin esperar invitación, como siempre había hecho. Pero algo en su lenguaje corporal era diferente. Menos confiado, más desesperado. Café, ofrecí, dirigiéndome hacia la cocina. Sí, gracias. Se sentó en mi pequeña mesa de comedor, el mismo lugar donde había hecho sus deberes del instituto, donde habíamos tenido innumerables conversaciones sobre sus sueños y planes. Mamá, necesito entender qué está pasando. Serví café en 2 tazas y me senté frente a él. ¿Qué quieres decir? Los pagos. El banco. Los constructores. Su voz se quebró ligeramente. Se está desmoronando todo. Lo miré, realmente lo miré, por primera vez en meses. Había ganado peso, principalmente en la cara y alrededor de la cintura. Su piel tenía esa palidez grisácea que viene del estrés y de muy poco sueño. No se parecía al joven ambicioso que había ido a la universidad con grandes sueños. Se parecía a un hombre que había estado viviendo por encima de sus posibilidades y finalmente había llegado el momento de pagar la cuenta. Te envié un mensaje el sábado, dije calmadamente. Me dijiste que no era bienvenida en tu cena, así que me fui. No te fuiste, lo cancelaste todo. Su voz se alzó, y por un momento vi un destello del niño que solía hacer berrinches cuando las cosas no salían como quería. Sí, dije simplemente. Lo hice. ¿Por qué? La pregunta salió como un gemido. ¿Por un estúpido mensaje de texto, mamá? ¿Sabes que Sofía a veces se pone, ya sabes, sensible con las cosas familiares? Su madre es muy crítica y ella proyecta eso en... No, lo interrumpí. No vamos a hacer eso. ¿Hacer qué? Culpar a Sofía por tus decisiones. Actuar como si fueras una víctima de las emociones. Su cara pasó por varias expresiones, confusión, rabia, algo que podría haberse parecido a la vergüenza. Vale, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Tienes razón. El mensaje fue una mierda. Lo siento. Pero, ¿no podemos simplemente olvidarlo? ¿Volver a cómo estaban las cosas? No. La palabra colgó en el aire entre nosotros, pura, final. ¿Qué quieres decir con no? Quiero decir que ya no voy a financiar tu vida. Quiero decir que ya no voy a ser la garantía de tus decisiones. Quiero decir que ya no voy a fingir que una relación donde solo soy bienvenida cuando necesitas algo es una relación en absoluto.
Javi se puso de pie abruptamente, comenzando a caminar de un lado al otro en mi pequeña cocina como un animal enjaulado. No lo entiendes, dijo, su voz subiendo de nuevo. La casa, tenemos pagos que hacer, constructores que dependen de nosotros. ¿Y Sofía? Dios, Sofía está. Se pasó las manos por el cabello, un gesto que no le había visto hacer desde que era un adolescente suspendiendo matemáticas. Está hablando de volver con sus padres. De llevarse a Maya. Ahí estaba. La carta que había estado esperando que jugara. Maya, dije suavemente. Sí, Maya. Se giró hacia mí, y pude ver el cálculo en sus ojos, la esperanza de que la mención de mi nieta podría ablandarme. Te echa de menos, mamá. No para de preguntar cuándo va a volver a verte. Estoy segura de que sí. Entonces, ayúdanos. Por ella, si no por nosotros. Me puse de pie y caminé hacia la nevera, donde el dibujo de Maya estaba pegado con un imán en forma de corazón que ella me había dado el año pasado. La miré, esa pequeña figura con coletas sonriendo desde la página, y sentí el familiar tirón en mi corazón. Pero también recordé algo que Elena había dicho la noche anterior: los chantajistas emocionales siempre conocen exactamente qué botones presionar. ¿Sabes qué, Javi?, dije, girándome para enfrentarlo. Tienes razón. Maya me echa de menos, y yo la echo a ella. Pero usar el amor que tengo por mi nieta para manipularme y que subsidie tu matrimonio, eso no es ser un padre. Es ser un proxeneta emocional. Sus ojos se ensancharon. En todos nuestros años de conflictos, y había habido muchos, especialmente durante su adolescencia, nunca le había hablado tan directamente. Eso es horrible, susurró. Sí, concordé. Lo es. Y sin embargo, aquí estamos. Se desplomó de vuelta en su silla, súbitamente pareciendo mucho mayor que sus 35 años. No sé qué hacer, admitió. Sofía está furiosa, sus padres están diciendo, te lo dijimos, los constructores amenazan con demandar y el banco. Se rió amargamente. El banco quiere saber cómo vamos a calificar para la hipoteca sin tus ingresos como respaldo. Esas son todas consecuencias muy reales, dije, y me miró como si hubiera perdido la cabeza. Necesito tu ayuda. No. Necesitas hacerte cargo de tu propia vida. Me senté de nuevo, sintiéndome extrañamente tranquila. Era como si estuviera teniendo una conversación que había estado posponiendo durante años. Cuando tenías 12 años y tu padre murió, dije, hice una promesa. Me prometí a mí misma que me aseguraría de que nunca sintieras la inseguridad financiera que yo sentí al crecer. Trabajé turnos dobles, compré en tiendas de segunda mano para poder pagar tu matrícula universitaria, viví en pisos demasiado pequeños para poder ahorrar para tu futuro. Y estoy agradecido. No he terminado. Mi voz era firme, pero no cruel. En algún lugar del camino, esa promesa se convirtió en algo diferente. Se convirtió en una excusa para que nunca tuvieras que lidiar con las consecuencias reales de tus decisiones. Se convirtió en una razón para que me vieras no como tu madre, sino como tu plan de respaldo financiero. Lo miré directamente a los ojos. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para ver cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste sobre mis planes, mis sueños, mis preocupaciones? ¿Cuándo fue la última vez que me trataste como una persona en lugar de como un recurso? El silencio se extendió entre nosotros. Podía escuchar el tic-tac del reloj de la cocina, el murmullo distante del tráfico, los sonidos ordinarios de una vida que de repente se sentían extraordinariamente claros. Finalmente, Javi habló. ¿Qué quieres que diga? Nada, respondí. No quiero que digas nada. Quiero que pienses. Quiero que vayas a casa con tu esposa y tu hija y encuentres una manera de construir una vida que podáis pagar. Quiero que descubras cómo ser el esposo y padre que ellas necesitan, sin depender de mí para que suceda. ¿Y si no podemos? ¿Y si perdemos la casa? La pregunta estaba cargada de pánico real, y una parte de mí, la parte que había estado rescatándolo durante décadas, se estremeció. Pero una parte más fuerte, más nueva, se mantuvo firme. Entonces encontraréis otra casa,
dije. Una que podáis pagar. Y viviréis en ella. Y Maya crecerá viendo a sus padres resolver problemas, en lugar de depender de que otra persona lo resuelva por ellos. Javi se puso de pie otra vez, esta vez más lentamente. Parecía derrotado, pero también había algo más en su expresión. ¿Respeto? ¿Miedo? Era difícil decirlo. No puedo creer que estés haciendo esto, dijo. No puedo creer que me haya tomado tanto tiempo. Se dirigió hacia la puerta, luego se detuvo. ¿Qué pasa con Maya? ¿Cuándo la veré? Cuando tú y Sofía encontréis una manera de que eso suceda que no dependa de mi dinero, dije. Cuando me inviten como abuela, no como benefactora. Después de que se fue, me senté en mi silenciosa cocina durante mucho tiempo. No me sentía victoriosa. No me sentía vengativa. Principalmente, me sentía cansada, como si hubiera estado cargando algo pesado durante tanto tiempo que había olvidado lo que se sentía caminar sin esa carga. Pero también me sentía algo más, algo que tardé un momento en reconocer, me sentía libre. Mi teléfono sonó una vez más esa tarde. Esta vez era Elena. ¿Cómo ha ido?, preguntó, sin rodeos. Difícil, admití. Pero necesario. Intentó usar a Maya como palanca. Por supuesto. ¿Y funcionó? No, dije, sintiendo una pequeña sonrisa tirando de las comisuras de mi boca. No funcionó en absoluto. Bien, dijo Elena con feroz satisfacción. Entonces, por fin estás aprendiendo. Aprender que el amor verdadero a veces se parece mucho a soltar. Esa noche, escribí una carta más. Esta vez a Maya, aunque sabía que no podría enviársela hasta que fuera mayor. Pero escribirla se sintió importante, de todas formas. Asterisco querida Maya, algún día, cuando seas lo suficientemente grande para entender, quiero que sepas algo importante. A veces, las personas que más amamos nos piden que seamos menos de lo que somos, para que ellos puedan sentirse cómodos siendo menos de lo que podrían ser. Cuando eso suceda, y sucederá, porque eres fuerte y brillante y tendrás tu propia luz que proteger, quiero que recuerdes que decir, no, a eso no es falta de amor. Es la forma más profunda de amor que existe. Te quiero, pequeña. Siempre te querré. Pero también me quiero a mí misma lo suficiente como para mostrarte cómo es cuando una mujer se defiende a sí misma. Espero que algún día me lo agradezcas. Con todo mi amor, Yaya Carmen asterisco. Guardé la carta con la otra, segura de que algún día tendría la oportunidad de dársela. Y si no, bueno, al menos habría tratado de vivir de una manera que le enseñara la lección sin palabras. 2 semanas después de la confrontación con Javi, me desperté un sábado por la mañana sintiéndome inquieta. No era ansiedad, había aprendido a reconocer la diferencia. Era algo más parecido a energía sin dirección, como si mi cuerpo hubiera estado esperando algo durante tanto tiempo que había olvidado cómo estar quieto. Elena me había invitado a acompañarla a su proyecto de huerto comunitario en Ulía, algo que había estado posponiendo durante meses con diversas excusas. Estoy demasiado ocupada, le había dicho. ¿Tengo que ayudar a Javi con? Pero ahora que esas excusas se habían evaporado, me di cuenta de que simplemente había tenido miedo. Miedo de descubrir que me gustaba cuando no tenía que preocuparme por lo que otros necesitaban. El huerto resultó ser una revelación. Estaba ubicado en una ladera con vistas a la ciudad, un mosaico de parcelas elevadas, senderos de grava y un pequeño invernadero hecho con ventanas recicladas. Era temprano en la temporada, pero ya podía ver los primeros brotes verdes de habas y guisantes empujando a través del suelo, llenos de promesa. Carmen, dijo Elena, presentándome a una mujer mayor con manos cubiertas de tierra y ojos brillantes, esta es Maite. Ella dirige el cotarro aquí. Maite me dio la mano firmemente. Elena me ha dicho que eras contable, dijo, con un marcado acento de caserío. ¿Sabes algo de estirar el euro? Algo en la idea me resonó inmediatamente. ¿Necesitáis ayuda?, pregunté antes de poder detenerme. Maite y Elena intercambiaron una mirada. Siempre, dijo Maite. Tenemos muchas mujeres jóvenes, madres solteras, que vienen aquí para cultivar su propia comida.
Les vendría bien aprender a cultivar también sus ahorros. Esa tarde me encontré arrodillada junto a una joven madre llamada Ainhoa, ayudándola a plantar lechugas mientras hablábamos sobre presupuestos. Ainhoa tenía 24 años, trabajaba como camarera en un bar de la parte vieja y estaba criando sola a un niño de 3 años. Había estado viviendo de sueldo en sueldo durante tanto tiempo que había comenzado a creer que esa era su única opción. Nunca he tenido una cuenta de ahorros, me confesó mientras presionaba suavemente las pequeñas plantas en la tierra. Cada vez que trato de ahorrar algo, surge una emergencia. ¿Has oído hablar del principio de pagarte a ti misma primero?, le pregunté. Negó con la cabeza. Es simple, dije, mostrándole cómo espaciar las plantas uniformemente. Antes de pagar cualquier otra cosa, incluso antes de la compra, apartas algo para ti. Aunque sean 20 euros. Aunque sean 5. El punto es entrenar a tu cerebro para verte a ti misma como una prioridad. Sus ojos se ensancharon. Pero, ¿y si no tengo suficiente para todo lo demás? Entonces encuentras maneras de que todo lo demás cueste menos, dije. Como este huerto. Como cocinar en casa. Como comprar ropa de segunda mano. Me detuve, recordando mis propios años de escasez. La pobreza no es una falla moral, Ainhoa. Pero la dependencia puede convertirse en una. Pasamos la siguiente hora hablando sobre estrategias pequeñas y prácticas. Cómo automatizar ahorros. Cómo negociar facturas. Cómo distinguir entre querer y necesitar. No era material revolucionario, pero pude ver algo cambiando en su expresión mientras hablábamos, una especie de despertar a la posibilidad de que podría tener más control del que había pensado. ¿Volverás la próxima semana?, me preguntó cuando estábamos recogiendo. Por supuesto, dije, sorprendida por cuánto lo deseaba. Conducir a casa esa tarde, me di cuenta de que no había pensado en Javi ni una sola vez en las últimas 4 horas. No había revisado mi teléfono buscando mensajes de él. No había ensayado mentalmente conversaciones que podríamos tener. Por primera vez en años, había estado completamente presente en mi propia vida. Esa noche, en mi clase de tango, algo hizo clic. Carlos, mi instructor, me tomó de la mano para demostrar un movimiento. No lo pienses, Carmen. Siéntelo, dijo, su voz un murmullo profundo. El tango no se trata de perfección. Es caminar juntos en la tristeza, en la alegría. Es una conversación. Y por primera vez, mi cuerpo respondió. Me moví con él, no como una alumna torpe, sino como una pareja de baile. La tela de su camisa rozó mi brazo, su aliento cálido en mi sien, la presión de su mano en mi espalda guiándome con una certeza que era a la vez firme y gentil. Había un ligero aroma a tabaco y a algo almizclado y masculino en el que me resultaba extrañamente embriagador. Cuando la canción terminó, nos quedamos quietos por un momento, más cerca de lo necesario. Pude ver pequeñas motas doradas en sus ojos oscuros. Ahí está, susurró. La bailarina que sabía que estaba dentro. Me sonrojé, pero no aparté la mirada. Me sentí vista, no como la madre de Javi, no como la viuda de Roberto, sino como Carmen. Una mujer. Viva. 3 días después, interrumpiendo mi nueva rutina de paz, sonó el teléfono. Era Mateo, y su voz tenía esa cualidad cuidadosamente neutral que había aprendido a asociar con malas noticias financieras. Carmen, ¿tienes unos minutos para hablar? Por supuesto. Salí al balcón, donde mis nuevas macetas de hierbas comenzaban a prosperar. He estado monitoreando la situación con la propiedad de su hijo, como me pidió, dijo. La ejecución hipotecaria fue oficialmente archivada esta mañana. A pesar de que había estado esperando esto, las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Cuánto tiempo tienen? 90 días, típicamente. Pero dado que están tan atrasados en los pagos, hizo una pausa. Probablemente menos. Colgué y me quedé de pie en el balcón, rodeada por el aroma a albahaca y romero. Una parte de mí quería correr al banco inmediatamente, transferir lo que fuera necesario, detener esta catástrofe antes de que fuera demasiado tarde.
Pero una parte más fuerte, la parte que había estado creciendo durante las últimas semanas, se mantuvo firme. Esta no era mi emergencia que resolver. Nunca lo había sido. En cambio, volví a entrar y saqué los papeles que había estado preparando. Era hora de finalizarlos. Al día siguiente, me reuní con Mateo en su oficina para firmar la documentación de la fundación. Habíamos decidido llamarla Fondo de Empoderamiento Financiero Carmen García, y sería dotada con la mayor parte de mi patrimonio a mi muerte, con distribuciones más pequeñas comenzando inmediatamente. ¿Estás segura de esto?, preguntó Mateo, mientras revisábamos los documentos una última vez. Nunca he estado más segura de algo en mi vida, dije, firmando mi nombre con mano firme. Después de eso, conduje hasta la Ikastola de Maya. Había llamado con antelación y programado una reunión con el orientador escolar, un hombre joven y amable llamado Ander. Señora García, dijo cuando llegué. Maya habla mucho de usted. En realidad, dije, entregándole un sobresellado, vengo a hablar de su futuro. Me gustaría que guardara esto en el archivo de Maya. Es para cuando sea mayor. Dentro del sobre había documentos que establecían un fondo educativo a nombre de Maya, suficiente para cubrir la universidad, estudios de posgrado o cualquier educación que eligiera buscar. Los fondos estarían disponibles directamente para ella a los 18 años, sin restricciones parentales. Y también, agregué, sacando un segundo sobre más pequeño, si pudiera asegurarse de que reciba esto hoy. Ese sobre contenía una carta que había escrito y reescrito una docena de veces. Asterisco querida Maya, tu yaya Carmen te quiere mucho. Espero que lo sepas, sin importar lo que esté pasando con los adultos en tu vida ahora mismo. Cuando crezcas un poco más, quiero enseñarte sobre huertos, sobre plantar semillas y cuidarlas hasta que crezcan, sobre ser paciente con las cosas que valen la pena esperar. Por ahora, solo recuerda esto, eres amada, eres valiosa, y algún día, cuando seas lo suficientemente grande, tendrás todas las herramientas que necesitas para construir cualquier tipo de vida que quieras. Sigue dibujando, sigue soñando. Con todo mi amor, Yaya Carmen. PD, he preparado algo especial para tu futuro. Tu orientador tiene los detalles, pero cuando cumplas 18 años, encontrarás que tienes opciones que tal vez no sabías que tenías asterisco. Conduciendo a casa desde la escuela, me sentía como si acabara de soltar un peso que había estado cargando durante meses. No la tristeza de perder a Maya, porque no la había perdido, no realmente, sino la ansiedad de no saber cómo protegerla sin sacrificarme a mí misma en el proceso. Esa noche, después de que Elena se fuera tras una cena improvisada, escuché los mensajes de voz que habían estado acumulándose. Eran de Javi. El primero era coherente, pero desesperado. Asterisco mamá,